mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 40. Por fin había llegado el día tan esperado. Era el primer día del torneo vital. Y sin embargo, de alguna manera, era lo menos importante en la mente de Jaune. En el gran esquema de las cosas, lo que era un festival y torneo de combate monumentalmente importante para los 4 reinos de Remnant no significaba absolutamente nada para Jaune. No significaba nada para sus amigos. Todo lo que les importaba eran las tramas y planes subyacentes que determinarían el destino no solo de la Academia Viacom, sino tal vez incluso del propio Vale. Sin que la mayoría lo supiera, Jaune y sus aliados estaban librando una guerra en la sombra contra Salem y los suyos. Afortunadamente para él, la otra parte ni siquiera estaba al tanto de sus intenciones de frustrar sus planes. Sin embargo, todo eso estaba en peligro debido a la condición actual de su equipo. En los últimos días, las cosas habían pasado de relativamente estables a tambalearse al borde del colapso. Primero había sido Jan, el incidente con su madre y su aprendizaje de la verdadera naturaleza humana de Jaune. Decir que no se lo había tomado bien sería quedarse corto. Aquel día había salido furiosa de su dormitorio y no había vuelto. No podía decir a dónde había ido. Ella no había respondido a su pergamino, y solo podía esperar que ella todavía estuviera en los terrenos de la escuela. Si un híbrido potencialmente inestable andaba suelto en Vale, no solo podría resultar en la muerte de innumerables inocentes, sino que también corría el riesgo de exponer la existencia de los híbridos humano Grimm al público y a las autoridades. Ahora, además de eso, había un nuevo problema. Uno que era menos severo, pero no menos preocupante. Sobre todo aquel a quien más afectaba. Simplemente no entiendo, dijo Weiss mientras continuaba caminando de un lado a otro en la habitación del equipo Auri. Ella, junto con Jaune y Ruby, se habían reunido allí para prepararse para su primer partido del torneo. Jan seguía desaparecido, y Jaune no estaba seguro de si serían descalificados si su cuarto no estaba presente. De todos modos, todo podría ser un punto discutible si su equipo fuera demasiado disfuncional para incluso desempeñarse correctamente. En este momento, el estado emocional de Weiss no estaba equilibrado, y se estaba notando. ¿Dónde está? Weiss continuó. ¿A dónde se ha ido mi hermana? Han pasado 2 días y no solo no ha pasado a verme, sino que ni siquiera me ha llamado ni me ha enviado mensajes de texto. Jaune podía entender la preocupación de Weiss. Desde su reencuentro, Weiss y Winter se habían acercado tanto como cabría esperar de ser hermanas perdidas hace mucho tiempo. Winter se había interesado profunda y personalmente en el bienestar de Weiss, y era ferozmente protectora de ella incluso con sus compañeros de equipo, para disgusto de Weiss a veces. No le gustaba mucho cuando Winter amenazaba a Jaune, y a él le resultaba extrañamente reconfortante que ella valorara su relación con su pareja tanto como la que tenía con su propia carne y sangre. No sabía la respuesta, pero Jaune aún intentaba dar algún tipo de respuesta y consuelo a su amigo y amante. Quizás tiene un asunto importante. Adivinó. Quiero decir, ella es una especialista atlesiana, ¿verdad? No sé exactamente lo que viene con el territorio, pero probablemente la llamen para hacer muchas cosas importantes. Su explicación hizo que Weiss dejara de andar nerviosamente, pero no acalló sus preocupaciones por completo. Sí, mi hermana es una mujer muy talentosa e importante, aceptó. Su tono estaba lleno del orgullo de alguien que sentía una profunda admiración por su hermano mayor. Pero ella es mi hermana. Ella es mi sangre. Si ella necesitaba salir por un asunto tan urgente, seguramente me lo habría informado, porque somos hermanas. No se iría sin ninguna explicación o adiós. Por mucho que Jaune quisiera creer que su propia explicación era cierta, no pudo evitar estar de acuerdo con las protestas de Weiss. Alguien tan protector y cariñoso como lo era Winter con su hermanita, seguramente le informaría que se iba. Incluso si se tratara de algún tipo de misión secreta de operaciones encubiertas que no requiriera ningún contacto, Winter habría hecho algo para informar a Weiss de que se iría y estaría fuera de contacto en el futuro previsible. No, algo extraño estaba sucediendo aquí, pero no podía decir qué era exactamente. Ninguno de ellos pudo. Fue esa incertidumbre la que hizo que todo fuera mucho, mucho peor.
Aún así, no quería dejar ese tipo de impresión en la mente impresionable de Weiss. Tenía que hacer todo lo posible para calmarla, incluso si lo que estaba diciendo no era lo que realmente creía. Tal vez ella tenía una misión muy especial de la que solo ella podía ocuparse, sugirió. Como una misión secreta. Jaune vio como los dedos de Wei se flexionaban nerviosamente, abriéndose y cerrándose por la cintura mientras volvía a caminar por el vestuario. Estaba claro que no iba a estar en la cima de su juego para el próximo enfrentamiento de 4 contra 4 en el torneo, y él esperaba que esto no resultara en que ella perdiera el control. La posibilidad de que Wei se transformara no solo frente a una audiencia en vivo de miles de personas, sino también en la televisión frente a millones, era realmente sombría. Tampoco pretendía ser un juego de palabras. Ella es mi hermana. Repitió Wei esta vez con más acaloramiento. Misión secreta o no, me lo habría dicho. Acabo de encontrarla una vez más y ya se ha ido. Su voz temblaba mientras seguía adelante. ¿Hice algo mal? ¿Hice algo para ahuyentarla y abandonarme? Su última pregunta hizo que Jaune interviniera con más fuerza. Le puso una mano en el hombro y la hizo girar hasta detenerse, girándola para que lo mirara a los ojos. No, dijo con firmeza, a pesar de no saber la verdad. Ella no te ha abandonado. No sé dónde está, pero nunca te abandonaría. Estoy seguro de que hay una buena explicación para todo. Era raro que un sabelotodo como Weiss mostrara dudas sobre sí mismo. Jaune sabía que sus inseguridades debían de ser serias si se permitía parecer tan vulnerable. Sostuvo la mirada de Weiss, con la esperanza de poder convencerla más de lo que se convencía a sí mismo. Tuvo que fingir. Al menos lo suficiente como para que ella lo creyera. Para que creyera en el invierno. Un rayo de esperanza llenó los hermosos ojos azules de Weiss, y durante unos breves instantes una pequeña sonrisa curvó sus labios hacia arriba mientras asentía con la cabeza en señal de acuerdo o aceptación. Tal vez ser el alfa de su manada tenía más ventajas que simplemente ser su pareja. Sin duda, venía con más responsabilidad. Era su deber asegurarse de que ninguna de las verdaderas naturalezas de las chicas fuera descubierta aquí en Vale. Era su deber asegurarse de que pudieran mantener la calma y continuar interpretando los papeles de Rosalind, Uren y Yara. Quizá, cedió finalmente. Sus ojos azul pálido lo miraron, mojados por estar al borde de las lágrimas, y profundamente vulnerables cuando hizo su siguiente pregunta. Jaune, nunca me abandonarás, ¿verdad? Algo en la forma en que Weiss pronunció esas palabras lo hirió profundamente por dentro, y su primer instinto fue atraerla contra él y envolverla en un fuerte abrazo. Jaune apretó a Weiss con fiereza, enterrando su rostro en su largo cabello blanco mientras respondía. Nunca, prometió. Ella, Ruby, Blake y Jan significaban todo para él. Estaban todos juntos en esto. Eran una manada, y él era su alfa. Nunca te dejaré ni a ti ni a nadie más. Mantuvo a Weiss cerca durante largos segundos antes de apartarla suavemente. No era para rechazarla, sino para enfatizar sus palabras. Dejar que su mirada acerada hablara más fuerte que sus palabras cuando la miraba a los ojos. A continuación, se volvió hacia Ruby, que hasta entonces se había quedado a la intemperie, y la instó a que entrara. Lo hizo de buena gana y con entusiasmo, y los largos brazos de Jaune rodearon las espaldas de ambas chicas, mientras las apretaba a ambas con tanto fervor y amor como la primera vez. Tan cerca que podía sentir los rápidos latidos de su corazón contra su pecho mientras lo sostenía fuertemente contra él. Blake y Jan no estaban allí, así que ellos solos tendrían que hacerlo. Bueno, tal vez Blake estaba allí, pero conociéndola estaría observando desde las sombras, esperando su turno para quedarse a solas con Jaune. A pesar de que aceptaba a las otras chicas, nunca estuvo demasiado interesada en compartir como Weiss y Ruby. Era una joven egoísta en ese sentido, pero también paciente. Os quiero mucho a los dos, susurró entre sus dos cabezas, con la suya apoyada sobre la de ambas. Y lo primero que veo cuando vuelvo es esta mierda asquerosa. Tal vez se equivocó en ambos aspectos. El sonido de una voz familiar rompió el abrazo, y los tres miembros del equipo Auri se giraron para ver a su cuarto miembro errante parado en la puerta. Jaune había estado tan absorto en su pequeño mundo que ni siquiera había oído que se abría la puerta.
Por primera vez en un par de días, Yang había mostrado su rostro. Yang. Jaune sonrió aliviado, acercándose unos pasos a ella. Sin embargo, una sola mano extendida lo obligó a detenerse en seco. No, no vamos a abrazar a este, dijo rotundamente la rubia. Jaune se recompuso antes de asentir con la cabeza. Está bien, está bien. ¿Dónde has estado? ¿Estás bien? Ella soltó una risa suave, una que no nacía del humor. ¿Qué, preocupada por mí?, preguntó ella con evidente desprecio por su muy real preocupación. No necesito que te preocupes, humano. Yang pronunció la palabra como si fuera un insulto. Como si ser humano fuera una maldición que se pronunciara en voz baja. Jaune no era un fauno y nunca había sido objeto de ningún tipo de discriminación, pero se preguntaba si eso era lo que se sentía al recibir tales comentarios racistas. Está bien, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? Han pasado 2 días. 2 días sin supervisión. 2 días había corrido el riesgo de exponerse a sí misma y al resto de su equipo. Y sin embargo, no había pasado nada. No ha habido incidentes en el campus. No hay informes de problemas. Ciertamente, no hay autoridades que vengan a tocar a su puerta para detenerlos. A pesar de su personalidad ardiente y su temperamento volátil, Yang seguía siendo la más ordenada de los híbridos. Ya se había aventurado antes en los reinos humanos. Su escopeta saqueada fue su prueba y trofeo de esa hazaña. Si alguno de ellos fue capaz de sobrevivir por sí mismo sin ser detectado, fue Yang. Jaune supuso que debería estar agradecido de que ella fuera la que hubiera explotado como lo había hecho ante la revelación de su naturaleza humana. Me estaba quedando con amigos, dijo con naturalidad. Un comentario que provocó otra carcajada, esta vez cortesía de Weiss. Jaune se giró para ver una expresión de incredulidad en su rostro. Bueno, era mejor que la ansiedad que había estado sintiendo antes, ¿verdad? Amigos, repitió Weiss. No tienes amigos que no sean nosotros. Las palabras por sí solas estaban destinadas a ser, y deberían haber sido un insulto para Yang. Sin embargo, en lugar de molestarse por ellos, la chica rubia simplemente sonrió y se adentró más en la habitación, abriendo un cajón de la cómoda y hurgando en él en busca de sus pertenencias. A diferencia de ti, yo sé comportarme como un ser humano normal, dijo sin molestarse en mirar a Weiss. No pierdo el control y hago una escena pública como algunos híbridos. La cara de Weiss se agrió de inmediato, y Jaune no pensó que se debiera a aquel incidente que había ocurrido en el baile tuviera algo que ver con su hermana. No, era un simple insulto contra la habilidad y el autocontrol de Weiss. Apretó los dientes y dio un paso adelante, pero Jaune la detuvo en seco cuando le puso una mano en el hombro. En caso de que ella se hubiera movido más, él habría estado listo para rodearla con sus brazos con el fin de retenerla. ¿Te acuerdas de San, verdad? Yang continuó. Para ser un fauno, es un tipo genial. Fuerte también. Por supuesto, Blake sabe lo fuerte que es. Hizo una pausa e inclinó la cabeza hacia el techo, pero Jaune se dio cuenta de que sus ojos no estaban enfocados en nada en particular. ¿No es así? El silbido que respondía a la pregunta de Yang sonaba como si viniera de todas partes, pero de ninguna parte, todo a la vez. Bueno, al menos eso confirmaba la presencia de Blake en la habitación, algún lado. Jaune estaba feliz de que Yang hubiera hecho un amigo aquí en la escuela, y sabía por sus propias experiencias con San que era un tipo tan genuino y cariñoso como ellos. Aún así, no le sentaba bien que Yang se hubiera levantado y los hubiera abandonado como lo había hecho ella. Como Weiss temía que lo hubiera hecho Inter. Podrías haber llamado, dijo. O algo para hacernos saber que estabas bien. ¿Pensaste en Ruby durante todo esto? Yang se volvió, sus ojos lilas duros mientras miraba al joven que había pasado de ser el fuerte híbrido Leviatán Grima Alpha a un ser humano débil y patético a sus ojos. Lo hice, dijo ella con frialdad. Nunca la abandonaría. No soy como otra persona. Jaune miró a Ruby a continuación, cuya cabeza miraba hacia abajo, incapaz de encontrarse con la mirada de nadie. Ahora que lo pensaba, Ruby había parecido sorprendentemente tranquila durante toda esta prueba.
A diferencia de Weiss, que estaba enloquecida por la desaparición de su hermana, Ruby no parecía preocuparse en absoluto por la de Jan. Al menos no exteriormente. ¿Ruby?, preguntó Jaune, obligando a sus ojos a mirar hacia arriba para encontrarse con los suyos. La niña más joven envolvió sus brazos alrededor de su torso, y sus ojos plateados regresaron a lo que debe haber sido un piso muy interesante. Bueno, he estado en contacto con ella todo el tiempo, dijo Jan, expresando la explicación en lugar de Ruby. No la culpes. Le pedí que no te dijera dónde estaba. Bueno, eso explicaba todo eso. Por un lado, Jaune se sintió aliviado de que Jan hubiera tenido en cuenta el bienestar de Ruby. Para asegurarse de que ella permaneciera mental y emocionalmente estable durante esta misión secreta suya. Por otro lado, odiaba quedarse en la oscuridad. Él era su líder, y necesitaba saber acerca de este tipo de cosas. Y si hubiera actuado sin conocer esta información y hubiera empeorado las cosas... Deberías habérmelo dicho, le dijo a Jan. Jan cerró de golpe el cajón de la cómoda antes de volverse hacia él. Sí, muy rico viniendo de ti, humano. Tendrías que habérmelo dicho a mí también. Ese era un punto que Jaune se vio en apuros para discutir. Podría poner excusas todo el día sobre por qué no le había contado a Jan sobre su humanidad, pero teniendo en cuenta que las otras 3 chicas lo sabían y lo aceptaban, ¿realmente tendría algún peso? Weiss, por otro lado, nunca fue de los que se contuvieron. Sin embargo, su desprecio se dirigió a Ruby en lugar de a Jan. Ruby, Jaune es nuestra compañera y nuestra alfa, la reprendió. No debes guardarle secretos a tu pareja. Jan dio un paso fuerte hacia su compañera de equipo. La dejas fuera de esto, gruñó ella. Las cosas se estaban saliendo rápidamente de control, y Jaune hizo lo que tenía que hacer como líder del equipo y como amante de Weiss. Se interpuso entre ella y Jan, extendiendo ambos brazos para mantenerlos a raya. Ya es suficiente, dijo. Se volvió hacia Weiss. Yo me encargaré de esto, ¿de acuerdo? La niña asintió sin decir una palabra. A pesar de toda su arrogancia y fanfarronería, era sorprendentemente maleable y dócil cuando Jaune decidió que necesitaba tener el control de una situación. Su atención se centró en Jan a continuación. Sí, tienes razón. No tengo derecho a culparte por no haberme dicho cuando también te guardé un secreto. Pero no peleemos, ¿de acuerdo? Tenemos que estar todos en la misma página por hoy. El torneo está empezando y no podemos estar peleando entre nosotros cuando tenemos que pelear con otros equipos. Jan esbozó una sonrisa depredadora. ¿Por qué crees que he vuelto?, preguntó, sosteniendo la escopeta que había sacado de la cómoda. Estoy listo para este pequeño y estúpido torneo. Como si dejara pasar esta oportunidad de golpear a un montón de humanos miserables hasta convertirlos en pulpa sin ninguna consecuencia. Tal vez tenga suerte y me rompa algunos huesos mientras desahogo toda mi ira. Banderas rojas. Jan estaba claramente todavía enojado. No podía decir si se trataba de la situación con su madre, con él o con ambos. Lo único que sabía con certeza era que tendría que vigilar muy de cerca a la niña y mantenerla con una correa muy corta. Es decir, si era capaz de mantenerla atada. A diferencia de Ruby Weiss, ella no era su compañera. A diferencia de Blake, ella no lo adoraba como a su amado. Jan era y siempre había sido el canon más flojo y el comodín de su equipo. Oh, sí, qué humano de tu parte, dijo Weiss sardónicamente. Estoy seguro de que tu sed de sangre y tu deseo de carnicería encajarán perfectamente con estos humanos blandos que están aquí para observar nuestros partidos. Parpadeó antes de mirar a Jaune con una expresión tímida. Excepto tú, por supuesto. No eres ni blando, Jaune. No pudo evitar sonreírle a la chica. Gracias. Bueno, está claro que nunca has conocido a mi madre, replicó Jan. No lo he hecho, convino Weiss. Jaune no estaba dispuesta a dejar de lado el hecho de que Jan había expresado su deseo de herir gravemente a sus oponentes. Jan, no pierdas el control hoy, le advirtió. Puedes pelear, pero por favor no lastimes gravemente a nadie. O, los hermanos no lo quieran, mátalos. Jan se burló y se volvió para dirigirse hacia la puerta. No le haré daño a nadie demasiado, reconoció.
Unos pasos más adelante llegó a la puerta, que abrió. Todavía tengo a alguien aquí que me importa. Nunca la pondría en peligro. Sin esperar respuesta, salió y cerró la puerta tras de sí. A su paso quedaron las tres, y resultó que 4 personas tuvieron que lidiar con las consecuencias de esta nueva información. Bueno, eso sucedió, suspiró con un suspiro. Hay mucho que desempacar. Hay mucho que discutir. Los problemas de Yang. Los problemas de Weiss. Y resultó que Ruby también le había estado ocultando algo. Eso también hay que abordarlo. Como le había dicho a Yang, todos tenían que estar en la misma página. Ruby, dijo, volviéndose hacia la chica de la que se había hecho amigo por primera vez, la chica de la que se había enamorado por primera vez, hacía tantos meses en la Academia Green de Salem. Su mirada hacia abajo no podría encontrarse con la de él, y se abrazó con fuerza mientras él se acercaba a ella. ¿Estás loco, Jaune? Sus brazos se movían rápidamente, pero no en un ataque. Más bien, envolvió a Ruby con fuerza en otro abrazo, esta vez con ella ya solas. Nunca, susurró mientras hundía la cabeza en su corto cabello rojo y negro. Nunca podría enfadarme contigo, Ruby. Te amo. Ella le devolvió rápidamente el abrazo, y Ruby lo apretó con tanta fuerza que por un momento Jaune pensó que iba a estallar. De hecho, tuvo que activar su aura para evitar que su amante hiciera daño a su cuerpo. Lo siento, susurró ella en su pecho. Yang preguntó, no sabía qué hacer, no había nada que ella tuviera que hacer, porque él no le guardaba rencor ni resentimiento hacia Ruby por haberle ocultado esto. Los hermanos sabían que también había guardado secretos para sus hermanas cuando era más joven. Los lazos entre hermanos eran de los más fuertes del mundo. Está bien, la tranquilizó. Está bien. Es tu hermana. Pensó en las palabras que Weiss había usado antes al hablar de Winter. Se preguntó si podría tener más efecto en un híbrido. Ella es tu sangre. Ruby tarareó contento en su pecho. Después de largos y dichosos segundos, Jaune finalmente rompió el abrazo y miró fijamente a los brillantes ojos espejados de Ruby. Tenía una expresión entre la alegría y la tristeza. Feliz de haber estado en los brazos de su amante y compañero, pero triste por haber traicionado su confianza. Incluso si él le había dicho que estaba bien. Así que tenemos un par de horas antes de nuestro partido, le dijo. ¿Te sientes preparado para esto? Ella asintió, y mientras lo hacía, Jaune escuchó su estómago rugir. Unos ojos plateados sorprendidos lo miraron brevemente antes de volverse hacia él. Supongo que tengo hambre, admitió tímidamente. Jaune sonrió. No serviría de nada ir a la batalla con hambre. Como decían, un ejército marchaba sobre su estómago, y como cazadores y cazadoras no serían diferentes. Por supuesto que sí, dijo, su sonrisa se hizo más profunda. Porque eres mi pequeño monstruo de las galletas. Vamos a comer algo antes de nuestro partido. Antes de que Ruby pudiera responder, sintió un impacto de fuerza contundente demasiado familiar contra su brazo. Pero antes de que Weiss pudiera darle un cabezazo de nuevo, Jaune la rodeó con un brazo y la acercó también. Y tú eres mi ángel de las nieves, añadió, sabiendo al instante que Weiss se había puesto celoso de que él usara el apodo de Ruby y no el de ella. Exclamó triunfalmente, y juntos los tres se volvieron para seguir a Yang fuera de la habitación hasta donde pudieran encontrar algo de comida deliciosa. Y tú eres mi querida, dijo la voz invisible de Blake desde el escondite que había encontrado, o creado, en su dormitorio. Las palabras los detuvieron en seco, y Jaune, al igual que Yang lo había hecho antes, giró la cabeza hacia arriba para dirigirse a la chica sombría donde quiera que estuviera al acecho. No podía posar sus ojos en ella, lo cual no era inusual. La casa de Blake estaba en las sombras. Siempre lo había sido. Y tú también eres mi querido, Blake, dijo, completando el inusual cuarteto de amor que había logrado cultivar en la Academia Green. Sonaba una risa etérea y sibilante, entrañable y absolutamente aterradora al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jaune cuando el trío salió de la habitación. A pesar de los problemas a los que todos se enfrentaban actualmente, a Jaune le hizo feliz saber que seguían unidos como equipo. Iban a salir de esto. Tenían que hacerlo. Y quién sabe,
tal vez romper algunos cráneos era exactamente lo que Jan necesitaría para desahogar su ira abrumadora y ponerla de humor para sentarse y hablar con él. Winter Schne estaba acostumbrado a las habitaciones estrechas y estériles de un crucero de batalla atlesiano. Las superficies blancas y opacas de bronce eran como un segundo hogar para ella. Una simple taza de café era como un lujo en los cuartos desnudos y espartanos del poderoso buque militar. Sin embargo, la situación actual en la que se encontraba llevó todo eso a su horrible y sombrío extremo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado cautiva en ese momento. Sin ventanas para ver la salida y la puesta del sol, y sin un simple reloj que diera la hora, el tiempo en sí mismo no tenía ningún significado para el especialista. El contacto regular con el mundo exterior era limitado, y hasta ahora la única interacción con los demás había sido recibirle 3 comidas al día. El general Ironuo no había mentido cuando le dijo que pasaría unos días en régimen de aislamiento. Por otra parte, nunca había conocido a su superior que no cumpliera su palabra. Sin embargo, incluso tales medidas disciplinarias no habían acercado a Winter al colapso. Podría pasar el resto de su vida en esta horrible custodia y aún así nunca traicionaría la confianza de su hermana. Winter se preguntó qué habría estado pasando por la mente de su hermana en ese momento. Habiéndose reunido apenas unas semanas antes, la repentina desaparición de la especialista de la vida de su hermana debe haber sido discordante para la niña profundamente vulnerable. Esperaba que Weiss lo estuviera sobrellevando bien. Esperaba no hacer algo imprudente. Esperaba que el sistema de apoyo de Weiss estuviera allí para guiarla a través de esta situación imprevista y desesperada. El fantasma de una sonrisa curvó los labios de Winter hacia arriba. Su sistema de apoyo. Su pequeña y extraña relación con Jaune y Ruby. Por primera vez, Winter se sintió realmente feliz de que hubieran hecho tal arreglo. A pesar de que las circunstancias estaban lejos de lo que Winter llamaría ideal, el hecho de que tuviera personas a su alrededor que se preocupaban profundamente por ella la tranquilizó, aunque solo fuera un poco. Ellos la amaban, y ella los amaba a ellos. Jaune y Ruby no dejarían que le pasara nada. Por mucho que Winter no quisiera imaginar los detalles, eran, como Weiss había dicho tan crudamente, amigos. Compañeros que la cuidarían hasta que Winter pudiera recuperar su libertad. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Dada su posición e importancia para el general, estaba segura de que él se quebraría antes que ella. Era una de sus oficiales de mayor confianza y, a todos los efectos, parecía que la estaba preparando para un propósito mayor en algún momento en un futuro lejano. Winter no podía decir qué era exactamente, pero era algo de lo que solo ella podía ser capaz, sin duda. Las cazadoras de su calibre no caían de los árboles sin más, y a pesar de tener toda una academia bajo su mando, nadie podía acercarse a igualar las cualidades que ella poseía. Era arrogante de su parte pensar también de sí misma. Sí. Sin embargo, también era cierto. Sin dudas. Los Schnees eran una raza de la más alta estirpe, y todos y cada uno de ellos estaban destinados a llegar a la cima en cualquier campo en el que se encontraran. Dicho esto, sin embargo, cuanto más alto estabas, más largo era el camino hasta el fondo. Ahí era donde Winter se encontraba actualmente. A pesar de estar tan alto en el cielo a bordo de la nave militar Atlesian, estaba en el punto más bajo en el que había estado desde que Weiss desapareció por primera vez hace tantos años. El débil sonido de la plataforma de acceso de la puerta al salir sacó a Winter de sus pensamientos y, por un breve momento, se preguntó si era hora de su próxima comida. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, encontró a los 2 soldados no con comida, sino con un par de bolas de gravedad y un rifle apuntando directamente a su pecho. «Levántate», ordenó con severidad el que tenía la pistola. «Y coloca los brazos estirados con las muñecas juntas». Dominar a estos 2 soldados sería un juego de niños para Winter. Incluso desarmada, con su aura sería capaz de recibir un golpe del rifle si él lograba ser lo suficientemente rápido como para dispararle. Y a menos que entrara en conflicto con alguien como Clover o el mismísimo general Ironwood, podría escapar de la nave, regresar a Vale y reunirse con su hermana. Sin embargo, eso solo consolidaría su estatus como traidora a los ojos del general, y Winter no era una traidora. Ella era inocente de estos cargos.
Solo deseaba garantizar la seguridad de su hermana. Desgraciadamente, no pudo decirle nada de esto a su comandante. No podía permitirle la oportunidad de descubrir la verdadera naturaleza de Weiss. No podía tener ninguna conexión oficial con Oren Slate, lo que podría hacer que otros la examinaran más de cerca. Llegaría el momento de hacerla escapar, pero no era ahora. No sin antes conocer más sobre la situación actual. No sin antes tener la oportunidad de hablar con el general Ironwood. Sin embargo, si no había ningún razonamiento con él, entonces no le daría otra opción. Ella se convertiría en una traidora y atravesaría a todos a bordo de este barco para volver a Weiss. Por ahora, Winter obedeció sin vacilar ni quejarse, y extendió los brazos para que los esposaran con las bolas de gravedad. El segundo soldado los aplicó alrededor de sus muñecas, y cuando se activaron, el polvo de gravedad dentro de ellos rompió sus muñecas juntas donde incluso alguien con la fuerza de una cazadora no pudo separarlas ni un centímetro. Ahora atado, pero realmente lejos de estar indefenso, Winter esperó lo que vendría a continuación. La iban a trasladar a otro lugar. Quizás incluso de vuelta a casa con Atlas. O quizás, la respuesta llegó cuando la alta e imponente figura del general Ironwood apareció a la vista. Elevándose por encima de los dos soldados, el hombre se llevó las manos a la espalda mientras miraba a su subordinado convertido en prisionero. «Esperen fuera», ordenó a los dos hombres, que asintieron y retrocedieron por la puerta sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ellos, y Winter se encontró cara a cara con el hombre al que admiraba como a una figura paterna. El que se había interesado especialmente en sus habilidades y destreza en la batalla desde que era una estudiante de 17 años en su academia. El hombre que, a sus ojos, miraba fijamente a una mujer que había traicionado no solo su reino, sino también su confianza. «Toma asiento», le dijo. A pesar de que ya no era oficialmente parte de la cadena de mando atlesiana, Winter hizo lo que se le ordenó. Dando un par de pasos hacia atrás, Winter se sentó en el único asiento de la habitación. Su cama. Ironwood permaneció en pie. Incluso si hubiera habido una silla en la habitación, habría preferido estar de pie para proyectar una presencia imponente e intimidante. Sin embargo, Winter no se dejaría intimidar. Sería respetuosa con el hombre tanto por su carácter como por su propia lealtad, pero ni siquiera el propio general Ironwood asustaría a Winter. No cuando había tanto en juego. Si se suponía que iba a ser un interrogatorio, no empezó como tal. Ironwood suspiró suavemente, su mirada cayó al suelo mientras hablaba. «¿Cómo estás, Winter?» Miró a su alrededor, como si pudiera encontrar la respuesta en algún lugar de la habitación. Al cabo de unos momentos, se limitó a encogerse de hombros mientras miraba al hombre. «Estoy bien. Me duele un poco la espalda». Sin embargo, lo atribuiría a pasar demasiado tiempo acostado en lugar de a la dureza de la cama. Ironwood tarareó y asintió en señal de comprensión. «Lamento escuchar eso. Sin embargo, no tenemos exactamente un patio de prisión a bordo del barco donde puedas estirar las piernas. No es que yo lo hubiera permitido en primer lugar». Winter soltó una carcajada sin humor. Claro, porque había planeado usar el aislamiento para hacerla someterse. Bueno, lástima para él que no funcionara. Ahora no estaba más cerca de la derrota que cuando la detuvieron por primera vez. «Confío en que la comida sea de su agrado», continuó. La charla ociosa no era lo que Winter esperaba del hombre. «Es lo mismo que todos los demás a bordo comen. Me incluyó a mí». Winter se había dado cuenta de eso. No estaba segura de si los que estaban en las prisiones atlesianas recibían su propia comida separada e inferior en comparación con la que recibían los militares. Naturalmente, si lo hicieran, tales comidas no estarían disponibles en un barco militar en un reino extranjero. «La mejor cocina», convino ella, aunque ambos sabían que eso estaba tan lejos de la verdad que cualquiera lo llamaría una mentira descarada. Se ganó una carcajada genuina de Ironwood. A pesar de todo lo que había dicho cuando la había arrestado por primera vez, ahora no parecía tan enfadado. ¿Era esta su propia versión de policía bueno y policía malo? ¿Estaba tratando de ganarse su confianza? Pensó que si actuaba amablemente con ella después de unos días de aislamiento, ella lo vería como alguien que podría rescatarla.
En cualquier caso, quedó claro por sus siguientes palabras que el tiempo de las charlas triviales había terminado. El negocio estaba a punto de repuntar. Él la miró, sus ojos azules se encontraron con los de ella. No creo que me traiciones nunca, Winter, afirmó, sonando sumamente seguro en sus palabras. Al menos no de buena gana. La segunda parte de esa declaración socavó un poco la primera, pero Winter estaba agradecido de escuchar la admisión de todos modos. Gracias, señor. Yo no lo haría. Él asintió, ya fuera en señal de comprensión o de acuerdo. Es por eso que creo que debes haber sido chantajeado o coaccionado para lo que hiciste. Si ese es el caso, no te culpo. No te culpo. Y ciertamente no le guardo rencor. Todo lo que quiero, todo lo que siempre he querido, es la verdad. El general Ironwo nunca recibiría la verdad de sus labios. ¿La verdad sobre qué, señor? Un suspiro se escapó de sus labios. Todo. He pasado los últimos días revisando los eventos que han tenido lugar desde tu llegada aquí a Vale. Sin embargo, ha ocurrido algo curioso. ¿A dónde se ha ido Crow Branwen? Estaba con su hermana, ¿verdad? Al menos eso es lo que le había dicho a Winter antes de abandonar la ciudad. ¿Seguía allí? Ella no lo sabía. Al parecer, ya habían pasado 2 días y estaba completamente fuera de control. Aún así, tampoco estaba dispuesta a revelar su ubicación. No cuando estaban juntos en esto. No cuando él todavía podía marcar la diferencia allá afuera, cuando ella no podía hacerlo aquí. No lo sé, respondió ella. Él asintió una vez más. Tenía miedo de que dijeras eso. A continuación, pasemos a una pregunta de la que deberías saber la respuesta. ¿Quién era el hombre de tu barco? Cálidos de Tiria. Winter había aprendido mucho sobre él después de su muerte a manos de Jaune y el híbrido llamado Blake. Un asesino en serie capaz de matar incluso a los cazadores. Un hombre que se había dado por muerto mucho antes de su muerte. Y lo que es más importante, uno de los agentes de Salem. Supongo que ya lo sabes. Has tenido un par de días para analizar sus huellas dactilares y su ADN. Sí, pero me gustaría que me lo dijera. El invierno zumbaba. Muy bien. Cálidos de Tiria. Un asesino en serie buscado al que he llevado ante la justicia. ¿No es eso lo que se supone que debo hacer yo, como cazadora? Era un farol, que jugaba con la idea de que ella había sido la que había matado a Tyrion. Después de todo, ¿cómo podría el general culparla por hacer del mundo un lugar más seguro al eliminar a ese monstruo de él? La dura mirada de Ironwo no se inmutó cuando respondió a su pregunta. Eso sería realmente cumplir con tu deber, si fuera la verdad. Sin embargo, tú y yo sabemos que no lo es. Después de revisar las imágenes de vigilancia de la ciudad con software de reconocimiento facial, pinta una imagen muy diferente. Uno que involucra a un hombre y una mujer jóvenes que huyen del callejón algún tiempo antes de que aparezcas con otra mujer. Bueno, hasta aquí el plan. Si bien la chica rubia curiosamente carece de información, el chico que hemos identificado como Jaune Ark, uno de los estudiantes transferidos aquí. Otra es Blake Belladonna, que no está inscrita en ninguna academia, ni está participando en el torneo vital. Curioso que la hija del cacique de Menagerie esté corriendo con él en un momento como este, huyendo de la escena de un asesinato. Uno que desafortunadamente no vimos, debido a la visión limitada de la cámara solo de las calles principales. La chica llamada Blake era en realidad Blake Belladonna. A pesar de lo profundo que estaba Winter en este lío, y de lo loco que era todo, las cosas parecían volverse más locas a medida que avanzaban las cosas. Ironwo avanzó un par de pasos, ahora mirando hacia donde estaba sentado Winter. Su intensa mirada no ofreció ni un centímetro de respiro, pero los propios ojos de Winter no vacilaron, ni vaciló. ¿Por qué me estás mintiendo sobre esto? ¿Qué escondes? Nada. Todo. Respiró hondo por la nariz antes de exhalar lentamente. Estás escondiendo a tu hermana, respondió por ella. A pesar de que no tenemos una coincidencia de reconocimiento facial con ella, reconozco a una Schne cuando la veo. ¿Qué están planeando Weiss Schne, Jaune Ark, Blake Belladonna y esas otras 2 chicas? ¿Por qué estuvieron involucrados en la muerte de un hombre que se suponía que había muerto en un accidente de dirigible hace años?
Por primera vez desde que había entrado en su habitación, Winter sintió que los latidos de su corazón comenzaban a aumentar. Sintió que su cuerpo comenzaba a reaccionar. Lucha o vida. Es posible que en ese momento tuviera las manos esposadas, pero eso no era nada de lo que no pudiera liberarse con la ayuda de su semblanza. Podía invocar a una bestia, tal vez algo pequeño. Úsalo para mantener a raya a Ironwood mientras derriba la puerta y escapa. Cerró los ojos. No. Ahora no. Este no era el momento ideal. El éxito no estaba garantizado, especialmente no con Ironwood aquí con ella. No podía dejar que sus emociones se apoderaran de ella. Simplemente tenía que desempeñar el papel que siempre tuvo. Ella era Winter Schnee. Era la reina del hielo. No se dejaría inquietar aquí y ahora por este hombre. No cuando la vida de su hermana estaba en juego. Mi hermana ha muerto, señor, dijo con severidad. No invoque su nombre y su memoria de esa manera. No era una petición. Había sido formulado como una advertencia. Uno que una hermana de luto como ella le daría a alguien que se atreviera a usar el nombre de su hermano en su contra. Todavía jugando ese juego, ya veo. No te servirá de nada. Ya hemos frustrado uno de los complots con el fin de socavar la seguridad de este reino durante el Festival Vital, y en poco tiempo sabremos toda la verdad y detendremos lo que sea que tu gente esté planeando. Esta era una información nueva para Winter, y definitivamente despertó su interés. Como tal, tenía que transmitir su curiosidad de una manera que hiciera que el hombre estuviera ansioso por contarle todo sobre cómo sus planes habían sido frustrados por él y las autoridades de Vale. ¿De verdad?, preguntó ella con dureza. ¿Y qué complot sería ese? Una sonrisa orgullosa se formó en sus labios, y pareció que su ya amplio pecho se hinchó un poco más. El CCT, por supuesto. Hemos descubierto el virus que se implantó allí y nos hemos ocupado de él. Ya no es una amenaza para nuestra seguridad. ¿Un virus? Winter no sabía cuál sería el objetivo final de algo así, pero estaba agradecida de que se hubiera descubierto y tratado. A pesar de que el general pensaba que estaban en lados opuestos, lo único que quería era que los planes de Salem para Vale fracasaran. No tengo idea de lo que estás hablando, pero felicidades, dijo ella con seriedad. Una seriedad que todavía debía de pensar que era sarcástica, pues no parecía apreciar su respuesta. Estoy seguro de que no. Ironwood se metió la mano en el bolsillo y sacó el pergamino. Al abrirlo, Winter vio que sus labios se contraían antes de comenzar a tocar la pantalla. Dime, ¿te gustaría verla? La cabeza de Winter se inclinó con curiosidad. ¿Ves a quién? Tu hermana. Necesitó hasta el último gramo de fuerza de Winter para no saltar. Ciertamente, eso no significaba que ella también se dedicara a este barco, ¿verdad? Como había dicho al arrestarla, no tenía jurisdicción en esta ciudad. Simplemente no podía ir por ahí arrestando a ciudadanos y estudiantes de otros reinos. Mientras permanecía sentada, sus dedos se enroscaron mientras se clavaban en la tela que cubría sus muslos. Este castigo es cruel e inusual, señor, le espetó, todavía tratando de convencer al hombre de que Weisschnee había muerto hacía mucho tiempo. Ironwood ignoró la rutina y, en cambio, continuó trabajando en su pergamino. Pensé que tal vez querrías verla en acción. En solo unos minutos comenzará el enfrentamiento de 4 contra 4 de Tea Maury. ¿Te gustaría ver a tu hermana competir, Winter? No sabía qué tipo de juego mental era este, pero Winter mentiría si dijera que no estaba interesada en volver a ver a Weiss, aunque solo fuera en una pantalla chica. Como mínimo, esto significaba que ella no estaba bajo su custodia. Su hermana, a diferencia de ella, seguía siendo una mujer libre. Aún así, Winter no admitió su mentira. En su lugar, continuaría desempeñando el papel de hermana de luto y prisionera. Mi hermana ha muerto, repitió. Sin embargo, si me ofreces el primer vistazo de entretenimiento que he tenido desde mi arresto, con gusto lo aceptaré. El general tarareó evasivamente y levantó el pergamino de modo que quedara frente a ella. No sé por qué crees que no puedes confiar en mí, Winter. Sin embargo, tal vez si la ves así, tal vez decidas que puedes abrirte a mí. Justo como siempre lo has hecho antes.
En él, Winter vio una vista general de Amity Arena, donde 4 adolescentes conocidos estaban listos para enfrentarse a otro equipo de otro reino. Winter cerró los ojos y deseó en silencio suerte a Weiss en la batalla que estaba a punto de comenzar. Jaune había pasado gran parte de los últimos meses en las sombras. Primero en la Academia de Salem, donde quiera que existiera en alguna parte sin nombre de Remnant, y luego aquí en la Academia Viacon, donde acechaba en el fondo haciendo todo lo posible para que no lo descubrieran por quién era y de dónde venía. Estar de pie en un estadio con miles de asistentes, y millones mirando desde casa, se sentía completamente extraño para él. El equipo Auri estaba en medio de la Amity Arena, y sus primeros oponentes ya habían sido elegidos. De pie frente a ellas había 4 jóvenes de la Academia Shade, conocida como Teamgo. Rápidamente se enteró de que sus nombres eran Nebula, Deu, Gwen y Octavia. Examinó cuidadosamente a cada uno de ellos, escudriñándolos en busca de armas y habilidades que cada uno pudiera poseer. Una de ellas sostenía una ballesta a su lado. Otro tenía un bastón de habilidades desconocidas. El tercero, una daga de gran tamaño. La cuarta, no podía decirlo, pero quién sabía qué secretos podrían estar ocultos en su vestido de combate blindado de gran tamaño. Su concentración se rompió cuando sintió un pinchazo en su brazo izquierdo, y se giró para ver a Weiss de pie más cerca de él que antes. Weiss. Sus ojos entrecerrados se clavaron en él por un momento antes de dirigir su atención a sus enemigos. No hace falta que los mires con tanta atención, gruñó ella. Esta colección de zorras vacuanas no merece un lugar a tu lado. No apruebo que se añadan estas rameras a nuestro harén. Así que Weiss, como de costumbre, tuvo una idea equivocada. Jaune no les había echado el ojo porque se sintiera atraído por ellos. No es que estuviera a punto de decir que no eran atractivos, nada menos. Sin embargo, tenía más que sus manos ocupadas con Weiss, Ruby y Blake. No tenía ningún interés en añadir más gente a su manada, o harén, como había dicho Weiss. Espera, ¿de dónde había aprendido Weiss esa palabra? Sin embargo, antes de que pudiera preguntar sobre eso, escuchó la burla disgustada de la chica de cabello púrpura llamada Nebula frente a ellos. Como si alguna vez quisiéramos conectarnos contigo. Jaune no se ofendió por su réplica, pero claramente Weiss sí. Envolvió sus brazos alrededor de los de Jaune, apretándose fuertemente contra él. Es enteramente tu pérdida, se burló. Solo deseas poder tener relaciones con un alfa como Jaune y robarlo para convertirlo en el 5º miembro no oficial de tu equipo. Como para enfatizar el punto, Ruby se aferró a su brazo derecho, y las situaciones que normalmente estaban reservadas para escenarios privados se exhibieron para que todos las vieran. Deu fue la siguiente en hablar, inclinando la cabeza con curiosidad hacia la pantalla que tenían delante. Quiero decir, ella no se equivoca acerca de que él es un macho alfa. Tal vez haya más en este tipo si consigue que sus 3 compañeros de equipo se suban a su pene. Jaune realmente esperaba que las cámaras no captaran esta conversación. ¿Qué tal si no? Escuchó a Jan protestar, dando un paso adelante. Digan lo que quieran sobre esos dos, pero nunca he tocado a ese tipo de esa manera. No por falta de ganas ni de intentos, señaló Ace. Creo recordar que querías mucho aparearte con Jaune, solo por diversión. Cállate. Jan gruñó. Sin embargo, Weiss no se equivocó. Antes de que Jan se enterara de que Jaune era humano, había querido meterse en la cama con él. No para ser parte de su manada o para tener una relación romántica, sino solo por la satisfacción física. Honestamente, Jaune estaba contento de haber resistido sus avances. Si hubieran sido íntimos, supuso que Jan habría sentido una sensación aún más profunda de traición al enterarse de su verdadera naturaleza humana. Wow, parece que encontramos al tsundere del grupo, se rió Deu. Weiss señaló con un dedo a la chica. Falso. Es obvio para cualquiera que yo soy el tsundere de nuestro grupo. Observa. Weiss soltó su agarre de Jaune y se alejó un paso de él antes de cruzar los brazos sobre su pecho y apartar la cabeza de él. No es que quiera que me beses ni nada por el estilo, Jaune. Jaune se quedó mirando, estupefacto ante las travesuras de Weiss momentos antes de que estuvieran programados para pelear.
No era la primera vez que no solo se quedaba sin palabras, sino también sin saber cómo reaccionar, y punto. Los hombros de Wei se tensaron y, un segundo después, giró la cabeza para mirarlo una vez más. Dije que me besara. Exigió. Weiss, estamos en vivo en una transmisión de CST en este momento. Parpadeó. Oh, dioses, estamos en vivo en una transmisión de CST en este momento, a pesar de todo. ¿Qué te parece? Comenzó, esforzándose por encontrar una forma de salir de aquel incómodo lío. Te besaré si ganamos. Nunca está de más ayudar a motivar a Weiss a dar lo mejor de sí misma un poco más. La chica híbrida se puso de pie más orgullosa y erguida, tan alta como podía hacerlo su cuerpo de 5 pies y nada. ¿Te refieres a cuando ganamos? Entonces tus labios serán todos míos. Se preguntó si sus padres estaban mirando en ese momento. Se preguntaba si su padre estaría orgulloso de él en ese mismo momento. Era demasiado incómodo incluso pensar en ello, por lo que obligó a sacar esos pensamientos de su mente para abordar una pregunta mucho más inocente. ¿Cómo sabes lo que es un tsundere? Wei sonrió a sabiendas, con su típica expresión de suficiencia en su rostro. He aprendido todo sobre los numerosos tipos de deres de la gran cantidad de material de lectura nuevo al que he estado expuesto desde que llegué a Vale. Los cómics de Mistrali son particularmente agradables, especialmente cuando no están censurados. La palma de la mano de Jaune se encontró con su rostro. Aquí había estado esperando hablar de algo un poco más inocente, pero en lugar de eso consiguió que Weiss hablara de ella, preferencias de lectura cuestionables en la televisión internacional. Por ejemplo, Rosalind es una deredere. Se llevó un dedo al labio y lo golpeó pensativamente. O tal vez más un dandere. A veces es difícil ubicar a una persona completamente en una sola categoría. Blarke, en cambio, sería un sadodere. Tendría que decir que Yara entra en la categoría de yakasudere, aunque últimamente puede estar desarrollando algunas tendencias yandere, lo que puede llegar a ser preocupante. Pero no temas, yo te protegeré. ¿De qué coño estás hablando? Espetó Yan. Los propios pensamientos de Jaune fueron puestos en palabras. Solo podía imaginar lo que todos los demás que estaban mirando estaban pensando en ese momento. Vaya, qué montón de monstruos, dijo Deu. Apurémonos y venzamos a estos pervertidos. Al menos había una chica en el equipo de Jaune que tenía la cabeza en el juego, y Yang dio un paso adelante, extendiendo su mano derecha hacia la otra chica en desafío. Tú y yo, declaró ella, lanzando el proverbial guante. La compañera rubia sonrió, señalando con su bastón a Yan. Con mucho gusto, Tsun Tsun. Yan gruñó, pero pronto se centró en la arena en sí, que se iluminó con la actividad de las imágenes proyectadas por la luz que se movían como imágenes en una máquina tragamonedas. Jaune miró a su alrededor para ver que esas mismas imágenes iluminadas se movían tan rápido que ni siquiera podía decir qué era cada una. Al menos no hasta que se detuvieron. En una mitad de la arena, se mostraban cuadros celestes con la silueta de las olas y una palmera. Por el otro, un verde profundo con un grupo de árboles. La arena misma comenzó a deformarse y cambiar en estos nuevos biomas. A un lado apareció un bosque desde el suelo. Al otro lado, una playa, con agua y un barco de madera hundido. Este sería su campo de batalla. Lo único que quedaba ahora era luchar por ello. La batalla había comenzado. Los 8 luchadores se habían separado de sus posiciones iniciales originales, y en segundos se había desarrollado una serie de 4 combates individuales. Yang tenía los ojos completamente enfocados en Deu. Esa perra sarcástica que se atrevió a sugerir que estaba enredada románticamente con Jaune. El rocío era suyo y solo suyo. ¿Qué regalo tan maravilloso fue este? La oportunidad de darle una paliza a un ser humano que se lo merece. Sin embargo, para su sorpresa, el oponente elegido por Yang no se acercó a ella de inmediato. Más bien, corrió a la izquierda, hacia la playa arenosa de la arena. No importa. Si pensó que podía correr más rápido que un cazador experimentado como Yang, entonces estaba tristemente equivocada. Deu dejó de correr y se dio la vuelta para mirar a Yang con una mueca de desprecio en su rostro. Perra tonta. Te tengo justo donde te quiero ahora. A Yang no le importaba qué tipo de trampa pensara el humano en la que la había atraído.
Había crecido enfrentándose a lo desconocido. Se había criado en un entorno donde la muerte acechaba en cada esquina. Había sido matar o ser asesinado. Comer o ser comido. Alguna versión inferior de sí misma no sería una amenaza para ella. Daewoo apuntó su bastón hacia la arena y comenzó a agitarlo lentamente de un lado a otro. Para sorpresa de Jan, comenzaron a formarse pequeños tornados en la arena. Como si hubieran sido conjurados de alguna manera por el arma de su enemigo, o tal vez por su semblante. No importa. Un poco de brisa ligera no le haría daño. Jan cargó de cabeza contra los ciclones giratorios y, tal y como había sospechado, no representaban ninguna amenaza para su cuerpo. Era lo suficientemente fuerte y robusta como para resistir las tormentas de arena. Sin embargo, sus ojos no lo eran. Con los dientes apretados, Jan cerró los ojos, temporalmente cegada e irritada por las nubes de arena que los tornados trajeron consigo. Levantar el brazo derecho para protegerse la cara le dio un breve respiro, pero duró poco cuando sintió el duro impacto del bastón que cayó sin piedad sobre su cráneo. Jan vio estrellas, y sus sentidos fueron arrebatados mientras tropezaba hacia atrás. En cambio, el instinto se hizo cargo, y su preciada escopeta trofeo apareció y disparó un tiro. No dio en el blanco, pero la amenaza del arma de proyectiles fue suficiente para obligar a Daewoo a retroceder. Fue suficiente para permitir que una luchadora experimentada como Jan se recompusiera y se frotara la arena de los ojos. Lo que vio fue la cara fastidiosamente engreída de la chica que acababa de sacar la primera sangre en su enfrentamiento. Hizo que una chica que ya se tambaleaba al borde de la rabia estuviera lista para caer en ella por completo. «Sabes, tal vez me equivoqué al decir que eras el tsundere del grupo», se burló Daewoo. «Tal vez solo seas el tonto cabeza de carne». Jan se rió sombríamente. «Y mírate a ti», replicó ella. «Cabello rubio y ojos morados. Eres solo un yo más feo. Una imitación barata a la que le voy a arrancar la cabeza a tu asqueroso cuerpecito». Daewoo le devolvió la risa. «No si sigues corriendo de cabeza hacia las tormentas de arena como el idiota que eres». Apuntó con su bastón al suelo una vez más, y nuevos tornados comenzaron a aparecer frente a ella antes de que comenzaran a acercarse a Jan. ¿Te apetece volver a intentarlo? Si eso era todo lo que su oponente podía poner sobre la mesa, entonces esta pelea ya había terminado. Daewoo había jugado su carta de triunfo y no había logrado sacar a Jan de la pelea. Había recibido un fuerte golpe en el cráneo, claro, pero eso no era nada comparado con lo que había pasado antes. No era nada comparado con la paliza que su madre le había propinado días antes. «Con mucho gusto», gruñó Jan antes de apartarse de sus talones y dirigirse directamente a Daewoo una vez más. El ataque de arena era la única parte peligrosa de la habilidad de Daewoo. Un humano menor podría haber sido recogido y arrastrado por una tormenta así, pero no Jan. Era fuerte. Era un híbrido de los Grimm. Eso vino con su propio conjunto de ventajas. Jan cerró los ojos mientras se sumergía de cabeza en la tormenta, y aunque no podía ver a su oponente, aún podía sentirla. Las emociones eran como una llama parpadeante en la oscuridad para Jan, y ella se sintió atraída por ellas como una polilla viciosa y hermosa. Orgullo. Odiar. Envidia. Todos irradiaban desde Daewoo mientras ella se quedaba allí pensando que Jan quedaría cegado por su ataque una vez más. O que si tenía los ojos cerrados, no podría verla. La realidad no podría estar más lejos de la verdad. Jan vio exactamente dónde estaba parada, y se impulsó en el aire lista para llevar su puño derecho blindado amarillo y negro hacia su cara. Miedo. Pánico. Nuevas emociones surgieron en el cuerpo de Daewoo cuando se dio cuenta de que estaba a solo unos momentos de ser golpeada por un ataque que pensó que era imposible. Rápidamente se desplazó a su izquierda, y si Jan no hubiera tenido el don de la capacidad de sentir las emociones como todos los Grimm, su ataque habría fallado. Sin embargo, Jan era un cazador y Daewoo era su presa. Una vez que se fijó en su objetivo, no hubo escapatoria. En el aire, Jan disparó otra ráfaga de su escopeta. No a Daewoo, sino a la izquierda de sí misma. El retroceso obligó al cuerpo de Jan a enderezarse, y ahora estaba en línea para la nueva posición de Daewoo. A estas alturas ya era demasiado tarde para que la chica humana intentara esquivarla.
La cazadora finalmente había alcanzado a su presa. El puño derecho de Jan se estrelló contra la cara de Deu, enviando a la chica de espaldas contra la arena. Todos y cada uno de los tornados a su alrededor se disiparon rápidamente, y Jan finalmente abrió los ojos para ver a la otra chica poniéndose de pie. No habría tregua. Jan saltó sobre ella una vez más, enviando otro primer vuelo hacia el cuerpo. Deu se dobló de dolor antes de que Jan agarrara su puño izquierdo con el derecho y le diera un golpe de martillo en la espalda. Deu golpeó primero la cara de arena y Jan le envió una patada viciosa a las costillas. Sabía que no podía exagerar, pero por los dioses se sentía bien. Sentirse tan superior a otro ser vivo. Para mostrar su dominio sobre un humano débil y patético. Jan se deleitó con ello. Y teniendo en cuenta que no había sonado ninguna alarma o timbre que indicara que Deu estaba fuera de aura, se le permitiría continuar. Por ahora. Jan hizo rodar a Deu sobre su espalda y se paró sobre ella. La otra chica intentó levantar su bastón en un desafío completamente inútil, pero Jan se lo quitó de la mano de una patada antes de pisotear sus dedos. Deu gritó de dolor mientras Jan golpeaba su talón contra su carne desnuda. Entonces, humano, gruñó Jan sombríamente, arrodillándose sobre el pecho de Deu, poniendo todo su peso sobre su esternón. Deu gritó, sus ojos se apretaron con fuerza mientras Jan se inclinaba para hablarle en voz baja. ¿Te apetece volver a intentarlo? Jan disminuyó la presión en el pecho de Deu lo suficiente como para que ella pudiera responder. Quería oír qué clase de patética réplica le ofrecería la muchacha ahora que estaba indefensa de espaldas. Quería ver a dónde había ido a parar todo su orgullo. Deu abrió los ojos y, entre sus respiraciones desesperadas y jadeantes, solo pudo ofrecer un puñado de palabras jadeantes. Fauno, basura, fauno. Oh, la chica lo tenía todo mal. Jan no había llamado a Deu humana porque era de una especie diferente como el fauno. No, la había llamado humana porque pertenecía a una especie inherentemente inferior. Sin ofenderse en absoluto por el insulto intencionado, Jan levantó su mano izquierda, donde a su escopeta plateada de doble cañón aún le quedaban algunos cartuchos. Lo presionó contra la frente de Deu, y los ojos morados de las otras chicas se abrieron de par en par de terror. Dulce y delicioso terror. Jan ni siquiera necesitó ser un híbrido para sentir el miedo de la chica Bakuan a su inminente muerte. Respuesta incorrecta, sonrió Jan. No, espera, el dedo índice izquierdo de Jan frotó el gatillo, pero justo antes de que pudiera disparar, una fuerte alarma comenzó a sonar en la arena. Deu Gail ha sido eliminado. Jan cerró los ojos y controló su sed de sangre. Van, susurró ella, en lugar de descargar su arma. Quitando la escopeta del cráneo de Deu, se puso de pie, triunfante y dominante sobre el humano que se había atrevido a desafiarla. «¡Qué suerte tienes!», sonrió. «Me pregunto si tus compañeros de equipo tendrán la misma suerte». Dejando el pedazo de basura donde estaba, Jan miró a su alrededor para ver qué pelea estaba más cerca. Weiss estaba ocupado luchando contra Gwen en el mismo bioma que ella, chapoteando en las aguas poco profundas, mientras las dos elegantes chicas se movían con una velocidad y gracia similares. Mientras tanto, Jaune había elegido a Nebula como su oponente, y los dos chocaron espadas en lo profundo del bosque al otro lado de la arena. Eso dejó a Ruby Octavia, y en un instante tomó una decisión. Su prioridad sería su sangre. Ayudar a Ruby a asegurarse de que pudiera salir ilesa de esta pelea era lo más importante en su mente ahora. No es que dudara de la capacidad de Ruby para enfrentarse a un solo humano miserable, pero los instintos de Jan le decían que protegiera a sus parientes. Corriendo para unirse a la pelea, Jan dejó a una niña golpeada y aterrorizada a su paso para que se recuperara y huyera del campo de batalla. Así que Nebula era el líder. Parecía apropiado que ella fuera su oponente. Al menos, lo sería si él pudiera encontrarla. El bosque que había brotado del suelo de la Mighty Arena era sorprendentemente denso. Era como si Jaune volviera a ser un niño, acampando con su familia en el desierto de Anima. Cuanto más se adentraba en el bosque en busca de su oponente, más oscuras se volvían las cosas. Se preguntaba si las cámaras de la arena serían capaces de captar cualquier pelea que ocurriera allí. Con su espada en alto y su escudo en alto, Jaune mantuvo su aura activa mientras se movía lentamente por el bosque.
Su cabeza estaba girando mientras exploraba el área, pero hasta ahora no la había visto. Aún así, no pudo evitar sentir que lo estaban observando. Los pelos de la nuca se le erizaron, como si su propia aura le dijera que el peligro era inminente. Un relámpago cruzó su mente, y Jaune giró hacia su derecha, con el escudo levantado en un abrir y cerrar de ojos. Justo en un momento en que el rayo de una ballesta se desprendió de él, desviado por el acero sólido del escudo calefactor heredado de su familia. Entonces la vio. En lo alto de los árboles, corriendo a lo largo de una de las ramas largas y gruesas, Nebula corría. Saltando de una rama a otra, su ropa púrpura y gris pronto se desvaneció, perdida en el espeso follaje de los árboles. Al menos ahora, sin embargo, tenía una ventaja. Se movió para seguirla y mantuvo los ojos en las ramas que había sobre él. Para su sorpresa, no sintió miedo. Tal vez era porque durante los últimos meses había lidiado con una criatura mucho más aterradora que acechaba en las sombras. Uno que podría convertirse en uno con las sombras. Una que de alguna manera fue capaz de ocultarse dentro de un sofá. Estaba seguro de que Nebula podía verlo ahora, a pesar de que él no podía verla a ella. Como tal, no sintió la necesidad de tratar de ocultarse. No sintió la necesidad de quedarse callado. «Eres bueno escondiéndote», dijo en voz alta, dirigiéndose a nadie a quien pudiera ver. Sin embargo, sabía que la escuchaba. «Pero he visto cosas mejores». Pequeñas hojas y ramas crujían bajo sus botas mientras caminaba cautelosamente entre los árboles de la arena. Estaba listo para desviar otra flecha de ballesta en cualquier momento. Preferiría, sin embargo, sacar a su enemigo al aire libre para una pelea honesta. «Tienes que saber que eso no funcionará, ¿verdad?», gritó. «Ni siquiera tienes la munición para poner mi aura en rojo». «Créeme, tengo mucho». No era un farol, aunque Nebula hubiera pensado que lo era. Con la combinación de su escudo, armadura y aura, no había forma de que unos pocos proyectiles de ballesta fueran más que unas pocas picaduras de mosquitos molestos para él. Jaune se detuvo cuando escuchó el susurro de las hojas sobre él. No había brisa en la arena. A pesar de lo alto que estaba en la atmósfera, el techo de polvo duro y ligero que lo cubría no permitiría que el clima exterior afectara los enfrentamientos. Y si las hojas sobre él estaban temblando, eso solo podía significar, se giró justo a tiempo para ver a Nebula saltando hacia él desde arriba, y Jaune levantó su escudo justo a tiempo para que su ballesta convertida en espada saliera de él. Con un gruñido de esfuerzo, la empujó hacia atrás, y Nebula voló de regreso donde aterrizó con gracia sobre sus pies. Ella soltó una risa desdeñosa, sosteniendo su espada con ambas manos, apuntándolo en su postura de combate. «No está mal. Te mueves bien para ser un tipo grande». Jaune no estaba de humor para charlas ociosas, y definitivamente no sentía camaradería por las chicas del equipo Ngo. «Y haces demasiado ruido como para escabullirte». «Como dije, he visto mucho mejor». Los ojos de Nebula se entrecerraron. «Todavía no has visto nada». Ella cargó contra él, espada en ambas manos, mientras la bajaba sobre él. Jaune bloqueó el golpe una vez más, y esta vez atacó con un swing propio. Nebula evadió el contraataque, agachándose y girando debajo de él mientras al mismo tiempo daba una rápida patada a la pierna izquierda de Jaune. Gruñó por el impacto, pero por lo demás no mostró efectos nocivos del golpe. Nebula bailó hacia atrás, alejándose de la distancia de ataque después de que su ataque no lograra derribarlo. Ahora sostenía su espada con una sola mano, extendida hacia él para mantenerlo a distancia en caso de que hubiera decidido lanzar un asalto por su cuenta. «Grandullón», repitió ella, mirando la pierna que había golpeado antes de volver a mirarle a los ojos. «Pero está bien. Tendré que reducirte un poco antes de talarte como a cualquiera de estos otros árboles». Ella se acercó a él de nuevo, con la espada en un agarre a dos manos una vez más, mientras se abalanzaba sobre él con golpes rápidos y precisos. Era rápida, sin duda, pero Jaune era un tanque que era capaz de absorber todos sus golpes. Los sonidos de metal contra metal resonaron cuando la espada chocó contra el escudo, y los propios ataques de Jaune fueron detenidos por Nebula. Definitivamente era hábil, de acuerdo, y era evidente para Jaune que no sería capaz de igualar su velocidad.
No, si quería asestarle un golpe, tendría que usar sus propias fuerzas a su favor. La principal era que tenía mucha aura. Después de un golpe particularmente fuerte en su escudo, lo dejó caer. Fingió una lesión en el brazo izquierdo. Permitió a Nebula crear una apertura que ella podría explotar. La chica, con la adrenalina a flor de piel y el instinto de combate a flor de piel, se lanzó a por todas sin dudarlo. Su espada bajó sobre el pecho de Jaune y una aura blanca ondulaba por su cuerpo. Fue un golpe duro, uno que podría haber derribado a una persona con un charco de aura menos profundo que él. A Jaune, sin embargo, todavía le quedaba mucho en el tanque. Y ahora tenía una mano libre con la que agarrarse a la chica que estaba demasiado cerca de él para su propio bien. Su mano arremetió, agarrando a Nebula por el brazo y asegurándola en su lugar. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no podía apartarse. Demasiado cerca dentro de su guardia para golpearla efectivamente con su espada, Jaune la golpeó en la cara con la mano de su espada, lo que le valió un crujido y un grito de dolor de la chica. Ella se apartó de él con todo su peso, y fue suficiente para que Jaune perdiera su agarre sobre ella mientras ella caía al suelo. Sosteniendo a Crocia Morse con las dos manos, la elevó por encima de su cabeza antes de derribarla rápidamente, pero Nebula todavía estaba en esta lucha. Se apartó del camino justo a tiempo para que la espada de Jaune se clavara en la hierba y la tierra de abajo, y cuando la soltó, Nebula corrió hacia los árboles y saltó hacia ellos una vez más. Con su oponente dándose cuenta de la inutilidad de tratar de luchar contra Jaune en el suelo, ella se había retirado a los árboles, donde probablemente esperaba usar su arma a distancia una vez más. Jaune volvió a recoger su escudo, listo para bloquear más flechas de ballesta que se cruzaran en su camino. Temía haber perdido la oportunidad de acabar con ella rápidamente. Ahora sería consciente de lo fuerte que era, y probablemente no se arriesgaría a enfrentarse con él en igualdad de condiciones. Él era simplemente demasiado fuerte y demasiado duro para ella. Querría jugar su juego. Ella era la única de los dos con un arma a distancia, y la usaría hasta que no pudiera usarla más. El primero de la nueva serie de disparos fue fácilmente bloqueado por el escudo de Jaune, y Jaune vio a Nebula en los árboles recargando con una velocidad notable. Corrió a lo largo de la rama, sin detenerse siquiera mientras disparaba un segundo tiro con una precisión notable para alguien en movimiento. Otro estruendo en el escudo de Jaune. Se preguntó cuántos chupitos más le quedaban. Se preguntó cuál sería su plan, incluso cuando ella podía ver lo absolutamente ineficaces que eran estos disparos contra alguien con un escudo. Esperaba aguantar el tiempo suficiente para que sus compañeros de equipo llegaran a ayudarla. Quizás. Sin embargo, Jaune no les temía. Estaba más que seguro de que sus propios compañeros de equipo podrían entregarle la suya con facilidad. En este punto, Nebula ya ni siquiera estaba tratando de esconderse. Había quedado aturdida por el golpe que había recibido en la cara. Sintió que la soga de la desesperación se apretaba alrededor de su cuello. Cualquiera que fuera el caso, la pelea se había convertido en Jaune simplemente bloqueando disparo tras disparo de la ballesta de Nebula mientras ella acechaba entre las ramas sobre él. Tal vez mirando y esperando una oportunidad para caer sobre él una vez más con su espada. O tal vez haciendo lo único que podía para mantenerlo fuera del alcance de la mano. Al menos, eso era, hasta que tropezó, los pies de Nebula salieron de debajo de ella y, por primera vez desde que le había asestado su único golpe limpio, cayó sin ceremonias al suelo, donde aterrizó con un fuerte golpe. Tardó en levantarse del suelo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Jaune corrió hacia ella, liderando con su escudo, que se estrelló contra Nebula con la fuerza de un camión. Gruñó, se puso de pie una vez más, tumbándose de espaldas mientras Jaune estaba de pie junto a ella. Esta vez su golpe dio en el clavo, y el aura púrpura brilló en el cuerpo de Nebula cuando su forma vulnerable fue noqueada de la pelea con un solo golpe duro. Nebula Violete ha sido eliminada. Jaune exhaló pesadamente al escuchar el anuncio. Antes había escuchado que Deu también fue eliminado, mientras que ninguno de sus compañeros de equipo fue nombrado. Eso fue muy bueno, pero sabía que no podía tomárselo con calma porque el partido se había convertido en un 4 contra 2.
Mientras miraba a su alrededor, Jaune todavía no pudo evitar sentir como si lo estuvieran observando. ¿Había otro miembro del equipo Ndgo en los árboles? Si era así, ¿por qué no habían ayudado a su compañero de equipo? Jaune miró hacia arriba y a su alrededor, sin ver nada. Ni rastro de ninguna otra persona en los árboles, hasta que los vio, un par de orbes rojos brillantes y una profunda sonrisa de Cheshire destacaban en la oscuridad del dosel del bosque. De hecho, Jaune había visto mejores criaturas capaces de acechar en las sombras, y estaba claro que ésta se había ofendido por el hecho de que Nebula intentara desempeñar el papel de su acosador. Gracias, Blake, susurró para que ninguna cámara pudiera captar las palabras. Sus oídos felinos, por otro lado, lo escucharon alto y claro. Y escuchó las risas sibilantes de la oscuridad sobre él mientras se disponía a ayudar al resto de su equipo a acabar con lo que quedaba del equipo Ndgo. Nota del autor. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Esta historia sigue viva, y todavía estoy muy interesado en escribir. El problema, ya ves, es que la mayor parte de mi tiempo libre, que dedico a la diversión creativa, lo paso haciendo memes en r/Funky, o construyendo y pintando modelos de Warhammer. Comencé mi primer ejército de la herejía de Horus, y con el regreso de Warhammer Fantasy con el viejo mundo, tengo 3 ejércitos para sacar del almacenamiento y trabajar un poco. Tenga la seguridad de que tengo un plan para seguir adelante. No es una cuestión de bloqueo del escritor o de quedarse sin ideas. Es simplemente encontrar el deseo de escribir en lugar de pintar, por ejemplo. Gracias a todos los que todavía están interesados en esta historia. Intentaré hacerlo mejor. Y por supuesto, como siempre, gracias por leer.